Bienvenidas a Disoluta, un espacio donde las voces se liberan, las ideas se incomodan y las palabras se convierten en territorio. Aquí todo es político. Somos Danae Rivas y Violeta Sandoval y te invitamos a vivir esta experiencia de reflexión, rebeldía y memoria. Disoluta es un proyecto de CIMAC Radio y Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar AC. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Disoluta. Gracias por acompañarnos a través de CIMAC Radio y también desde Spotify. Disoluta es un proyecto de CIMAC. Yo soy Danae Rivas. Y yo soy Violeta Sandoval. Y esto es... Ay. Bueno, esto es Disoluta, chicas. Disoluta, bienvenidas. Bienvenidas todas las personas disolutas. Y pues bueno, queremos platicarles que las personas nos integramos de diferentes maneras. Dicen que somos mente, cuerpo y también hay quienes afirman que somos espíritu. Y a través de ellos experimentamos emociones y sentimientos. Existe particularmente una emoción y o sentimiento, ya dependiendo desde qué perspectiva le veamos, que pareciera acompañarnos a partir de que comenzamos a tener uso de razón. Desde la conciencia o aún con ausencia de ella, le podemos encontrar presente dentro de cada una de nosotras. Por ejemplo, cuando internamente nos cuestionamos un sinfín de cosas sobre las que no tenemos certeza, pero también la encontramos fuera de nosotras, con certeza o sin ella. Cuando abrimos las noticias, cuando caminamos por las calles de noche, cuando revisamos nuestra cuenta bancaria. El miedo nos acompaña a cada paso que damos. Sogyal Rinpoche, autor del libro tibetano de la vida y la muerte, refiere muy certeramente desde mi punto de vista que cuanto más intentamos huir de ese miedo, más monstruoso se vuelve. Y aunque solemos pensar que el miedo es algo meramente individual, este tiene mucho de colectivo. El miedo no nace necesariamente con nosotras. El miedo no es necesariamente algo malo tampoco, Danae. Sí, justo. Hoy vivimos en un mundo donde pues pareciera que siempre hay algo que temer, ¿no? El mundo es un monstruo. El cambio climático, la violencia, la precariedad, la soledad, la inteligencia artificial, la enfermedad, la incertidumbre, pero quizás la pregunta no sea de qué tenemos miedo, sino qué tipo de sociedad produce personas que viven permanentemente con miedo. Sí, y es que, bueno, Audre Lorde, por ejemplo, refería que a medida que aprendemos a soportar la intimidad con una observación constante y a florecer en ella, y a medida que aprendemos a utilizar los resultados del escrutinio para fortalecer nuestra existencia, los miedos que rigen nuestras vidas y conforman nuestros silencios comienzan también a perder el dominio sobre nosotras. Y también al respecto, el sociólogo Zygmunt Bauman decía que vivimos en una sociedad moderna y líquida, una época en donde nada parece durar, el trabajo, las relaciones afectivas, ni siquiera las certezas. Y cuando todo se vuelve incierto, el miedo deja de ser una reacción, se convierte en una forma, Danae, de que podamos habitar el mundo. Sí, justo. Pero también quizás el miedo no solamente proviene de esa incertidumbre. También puede convertirse en una herramienta de poder el miedo, ¿no? Un autor, Michel Foucault, explica que el poder no siempre necesita castigarnos. Muchas veces basta con que aprendamos a vigilarnos solos, con que anticipemos el castigo, con que imaginemos el rechazo. Ay, esa fue muy personal, es una persona de apego evitativo. Claro. El rechazo y se va. ¡Ay! O sea, pero ella lo imaginó, ¿sabes? O sea, ni siquiera pasó, solamente lo imaginó. Y es que, ¿sabes qué, Danae? Sí, creo que el miedo, que es de lo que justamente estamos hablando o vamos a desarrollar en este programa, el miedo tiene como esa dualidad. Tanto puede movernos en un sentido positivo como puede hundirnos, ¿no?
Y justamente desde esta postura de Foucault, que también hablaba un poco acerca de la biopolítica, y en suma con Achille Mbembe, él habla acerca de la necropolítica. Los dos dan en un punto, digamos, en común, y es que en los sistemas, en las estructuras que están a nuestro alrededor, el miedo termina siendo un elemento clave para los comportamientos o para propiciar ciertos comportamientos en las personas. Justamente, digo, acá les recordamos que nosotras grabamos Disoluta desde Jalisco, y pues bueno, el 22 de febrero tuvimos un acontecimiento conocidísimo a nivel nacional e internacional, que fue la captura y posterior muerte del Mencho. Pero a partir de ahí, o sea, yo recuerdo ese día, Danae, y yo como que no lo concebía, pero a los 3 días de que quitaron como esta toque de queda, ¿no? Porque acá nos impusieron, ¿no? Por un tema de seguridad, un toque de queda, y entonces la recomendación era no salgan de sus casas, y así estuvimos 2 días más o menos, una cosa así. Pero cuando salí de mi casa, yo salí con una incertidumbre, y yo decía, híjole, ¿y si ahora que salga sucede algo en el trayecto que yo tengo que recorrer? Y si me bajan de mi coche, y si cuando me bajan de mi coche lo incendian, y si en ese trayecto me sucede algo, o si le pasa algo a alguna de mis personas queridas. Y entonces justamente esto, cómo desde el miedo se pueden controlar a las personas, cómo nos puede dejar sin movimiento, cómo nuestro cuerpo termina por resentir estas experiencias, ¿no, Danae? Sí, que el cuerpo también nos dice cosas, ¿no? Cuando sentimos miedo, por ejemplo, empezamos a sudar mucho, nos da comezón o nos empezamos a rascar, ¿no? Porque pues anticipamos eso y el cuerpo nos lo anticipa desde antes, o sea, cuando tomamos una decisión con miedo, pues nos duele la panza, hay alguna reacción que tiene nuestro cuerpo, o incluso después de que hacemos esto, cuando hacemos una cosa y tenemos toda la adrenalina y después baja y nos enfermamos, se nos tapa la garganta, o sea, no, qué chistoso es eso, pero sí, también nuestro cuerpo nos anticipa, ¿no? Al igual que, bueno, es que somos animales sociales, pues, pero también a los animales, pues cuando tiembla o cuando hay como algo alrededor, pues son los primeros que como que avisan, ¿no? Donde se empiezan a mover o que, pues sí, anticipan mejor ese miedo. Creo que nosotros, así como tú lo dijiste, nos puede ayudar en muchas ocasiones, pero también nos puede paralizar, ¿no? Y ninguna está bien o está mal, simplemente pues son reacciones que tenemos bajo nuestras propias herramientas emocionales. Pero creo que sí, va a estar bien interesante este bloque. Sí, y es que tenemos, digamos, dos reacciones, una reacción física, pero también una reacción mental. Y entonces nuestro cuerpo puede reaccionar físicamente de una manera muy particular ante situaciones de miedo, y también puede reaccionar de forma mental muy particularmente ante ciertas situaciones, o de forma muy particular ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, creo que el miedo lo experimentamos de diversas formas, inclusive uno de los grandes miedos que a lo mejor siempre tenemos, ¿no? Y que es el miedo a la muerte. Pero entonces, cuando hablamos de la muerte, lo primero que se nos viene a la mente es, ya no vamos a estar aquí, pero justamente esa idea de no estar aquí te lleva a una incertidumbre. Entonces, desde mi muy humilde punto de vista, y así como leyendo este libro que les decía al inicio, del libro, el libro tibetano de la vida y la muerte, digo, no es que sea budista, pero es un libro que me pareció interesante justamente porque habla mucho del miedo, de cómo procesamos el miedo, de cómo vivimos desde el miedo, y cómo ante esa incertidumbre y esa falta de certeza, pues estamos todo el tiempo ¿cómo decirlo? Sí, como luchando contra un monstruo que no logramos observar, ¿no? Y sin embargo sabemos que está ahí. Y entonces cuando se vincula este temor con la incertidumbre,
y lo vinculamos a estas lógicas de la biopolítica y de la necropolítica, y luego eso lo vinculamos también a un buen de situaciones de violencia que vivimos de forma constante, que a lo mejor no vivimos de forma directa, pero que lo estamos observando todo el tiempo. Entonces, esas incertidumbres o también esas certezas de saber que hay una posibilidad de que yo viva eso, nos mantiene con miedo. No sé si a ti te ha pasado, Danae, pero inclusive este pensar de que te sientes mal algún día, ¿no? Así tienes un malestar corporal, físico, y se te vienen mil ideas a tu cabeza, así como de, ¿y si tengo esto? ¿Y si estoy enferma de esto otro? Y entonces empieza nuestro yo más hipocondríaca, así de, seguro ya me voy a morir. Y entonces nos metemos a internet o a preguntarle a ChatGPT, saludo a nuestra amiga María José, que le encanta hacer eso, a preguntarle a ChatGPT o a Gemini, ¿qué sucede con ese de sentir, no? Y entonces lo que buscamos es certeza. Creo que en gran medida yo vincularía al miedo con la falta de certeza. El no saber qué hay, el no saber qué te depara, en mucha medida propicia el miedo. La semana pasada me enfermé y se me fue el gusto porque me mormé demasiado y entonces yo dije, de seguro tengo COVID, ¿no? Y retomaba esto que dices le pregunté a ChatGPT otra vez citando a Majo y ya me dijo esto y probablemente tenga COVID, ¿no? Y al otro día fui al médico y pues no, efectivamente no tenía COVID, solo era un resfriado porque me había mojado, ¿no? Y creo que en la era de la posmodernidad que ahora vivimos, pues la ansiedad es algo que, si no es que todas las personas, en su mayoría, la población hemos sufrido mínimo una vez un ataque de ansiedad. Y creo que la ansiedad viene justo de eso, del miedo a no tenerlo todo controlado, a no tener la certeza de qué es lo que va a pasar, a que si el resultado no es lo que yo deseo, no es lo esperado. Y entonces estamos planificando todo y cuando no tenemos la certeza, pues suceden estas reacciones en nuestro cuerpo, ¿no? Y retomando también, somos las dos científicas sociales y creo que el miedo es biológico, pero también es social. O sea, eso que tú mencionabas antes de lo que vivimos, el terrible suceso del Jalisquillazo, Jericayazo, algo así. Fue un miedo social, ¿no? O sea, por todo lo que estaba sucediendo, todas las noticias, todas las cadenas, o sea, además del miedo biológico que podemos tener en nuestro cuerpo, pues también es algo social. Incluso cuando vemos las noticias de los feminicidios, ¿no? Se crea un miedo colectivo del salir o no salir, sí, ponerte tal cosa o no ponértela, ir a los lugares, como que empiezas a tener, pues a vivir y habitar ese miedo, ¿no? Sí, y fíjate, esto último que mencionas, Danae, del miedo social y de lo que sucedió ese día del jericayazo, ¿no? Como se le conoció, me lleva también a reflexionar y aquí también abro como el cuestionamiento a todas las personas que nos escuchan. Y la duda es si también el exceso de información nos lleva a este miedo. Porque entonces justamente, yo recuerdo muy bien en ese suceso y en otros que han pasado vinculados a violencia, y una violencia que está fuera de nuestras manos, porque la realidad es que nosotros no podemos tener el control en ello. Pero yo recuerdo que mucha de la psicosis que se generó en ese, digamos, suceso fue a causa del exceso de información que había en redes sociales. Y entonces empezaron a circular videos hechos con inteligencia artificial de cosas que estaban pasando en el aeropuerto, supuestamente, y lo entrecomillo, que no estaban pasando, ¿no? Lo estaban creando con inteligencia artificial. Y entonces empezaban a generar suposiciones en redes sociales y empezaban a escribir que si en tal lado había sucedido esto, que si en este otro lado había pasado esta otra cosa, que si un coche, que si no sé qué, que si el ejército, que si un avión se había caído. Y, o sea, era tanto el exceso de información
Y entonces, y aquí citando un poco a nuestro amigo Omar García, cuando habla de la infoxicación, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esta infoxicación? O sea, ¿cómo tenemos esta intoxicación de información? Una información excesiva que en ocasiones, lejos de hacer como esta selección adecuada, pues simplemente dejamos que nos llegue, que nos bombardee y nos genera esto, ansiedad, miedo, angustia, desesperanza. O sea, también, así como la ausencia o la falta de información nos lleva a esto, el exceso también nos puede llegar o llevar, mejor dicho, a estas sensaciones o a este sentimiento o emoción del miedo, ¿no, Danae? Muchas veces lo he experimentado, a veces desearía ser ignorante en algunas cosas para no entender qué es lo que pasa, ¿no? O sea, me sucede mucho que citaré aquí a mi maestro Max, que el episodio pasado estuvo con nosotros, pero el entender cómo entender la inflación fue un conocimiento que, o sea, sí era necesario, pero igual y mi cabeza lo pudo borrar, ¿no? Como de esas cosas importantes que no guardas, pero esas cosas que no tan importantes sí guardas en tu cabeza. Porque a veces, pues ves las noticias y tú ya entiendes o tú ya sabes a lo que se refieren o qué quieren decir los términos. Es como, no, hombre, pues muy fatalista o muy como, sí, pues sí, como te da miedo, ¿no? De que, ay, ¿qué va a pasar, no? Si ya la moneda, si ya el peso, si ya las tortillas cuestan tanto, ¿no? Y ya entiendes por qué a veces creo que tener demasiada información nos hace un poquito de daño. O sea, podríamos omitir algunas cosas, ¿no? O supongo que también los médicos, ¿no? Cuando un familiar se enferma, y tiene todo el conocimiento, pues es como, ay, desearía no saber esto, ¿no? Sí, que ahora también está la otra cara de la moneda. Cuando tienes ya esa información, ¿cómo cómo aprovechas, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo aprovechas esa información? O sea, ¿cómo a partir de que conoces cosas puedes manejar el miedo de forma distinta? ¿No? O sea, ¿cómo, y aquí traigo un poco a colación, y con esto antes de irnos a nuestro primer corte, pero a ver si le suena este parrafito. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Y entonces, no sé si ubican esta canción que se llama Canción Sin Miedo, que es una canción de Vivir Quintana. Y justamente esta canción habla como de cosas que vivimos específicamente en cuanto a violencia, las mujeres. Y entonces lo que hace es como yo lo veo como una resignificación del miedo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando sabes lo que está pasando? En este caso que habla de violencia en contra de las mujeres. Y entonces, ¿qué sucede cuando sabes que el Estado te falla, que las instituciones te fallan, que hay estructuras que están violentando a las mujeres? ¿Qué sucede, no? Y habla de nos crecieron alas. Ok, me infundiste tanto miedo, ya conozco lo que es el miedo, sé cómo se vive el miedo y entonces ahora que lo conozco, sé cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, digamos que hablar del miedo y ya nos lo planteará más a fondo nuestra invitada que les presentaremos después del corte después de este corte, pues ya ella nos explicará un poco más desde esta perspectiva filosófica y demás, ¿no? Pero pues yo les dejo con esa reflexión, ¿no, Danae? Sí, totalmente. Es una canción bien poderosa y renombra, como muchas cosas, el feminismo ha hecho, ¿no? Pero sí, pues sí, resignifica este sentimiento de miedo, de salir a las calles, de que también ahí tiene como referencia al himno nacional, ¿no? O sea, y en base a eso va, ¿no? En ese sentido va. Pero sí, nos vamos a corte y regresamos. No se despeguen que tenemos una gran invitada.
En México y América Latina, mujeres periodistas informan desde territorios marcados por la violencia y la impunidad. CIMAC Radio presenta Afrontar el miedo, periodismo de mujeres en territorios de macrocriminalidad, un espacio para escuchar historias de quienes investigan, documentan y cuentan lo que ocurre en contextos donde informar también implica riesgo. Un programa que visibiliza el trabajo, los desafíos y la resistencia de mujeres periodistas que ejercen su labor frente al poder, la violencia y la impunidad. Escucha Camino hacia una vida plena. Un espacio donde se encuentran las voces de mujeres migrantes, de organizaciones civiles y de comunicadoras. Voces que nombran la violencia de género, el acceso a la salud, las infancias, el trabajo y la economía. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Un programa para escuchar, comprender y reflexionar. De vuelta en Disoluta, les recordamos que este es un proyecto de CIMAC. Sí, el día de hoy les queremos presentar a una gran invitada. Yo sé que siempre les decimos que siempre tenemos grandes invitados, pero es que es real, es verdad. Siempre, bueno, en los 7 episodios anteriores, la verdad es que hemos tenido una muy buena catálogo, paleta de invitados, pero ahora sí. El día de hoy nos acompaña alguien muy famoso. Daniela Ayala es licenciada en Filosofía por el Instituto de Filosofía y maestra en Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara. Su perfil profesional se ha enfocado en proyectos de pedagogía política, donde busca comunicar de forma accesible problemáticas complejas para incentivar o acompañar la participación comunitaria en el diseño de soluciones. Actualmente es codirectora del programa Gatitos y Gatitos en la Coyotera Radio Comunitaria a Máximo Jaramillo, un espacio dedicado a la verificación y el análisis de los datos de carácter económico, político y también social, para visibilizar las desigualdades y poner alternativas filosóficas para la vida y el florecimiento. Se desempeña como divulgadora de filosofía bajo el perfil EA Flourishment. Así que démosle un gran aplauso. No puedo aplaudir porque me caigo, pero Aplausos ensordecedores para Dani. Saludos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Dani, por haber aceptado. La verdad es que ya ustedes, si no la conocen, en Jalisco seguramente sí la conocen, la verdad. Pero para quienes nos siguen y escuchan a nivel nacional, de verdad, síganla. Ya ella nos invitará más adelante. Pero es que tienes un don para comunicar, Dani, de verdad. Y para comunicar de una forma bien cercana. Por eso es que cuando pensamos en hablar de este tema acerca del miedo, ¿no? y de cómo vivimos el miedo, pero más allá de la simpleza, ¿no? de lo que puede representar el miedo o de lo común que podríamos pensar cuando hablamos del miedo, por eso pensamos en ti, porque creo que creemos que tienes esta facilidad y esta cercanía, ¿no? Para hablar de esto. Y en ese sentido, Dani, pues iniciar por algo como que podría parecer muy básico, ¿no? Pero, a ver, filosóficamente, tú que nos llevas siempre a estas reflexiones filosóficas, ¿cómo podríamos definir el miedo? Me imaginaba que podríamos empezar por acá y me parece una gran pregunta, porque en realidad siento que obviamos qué es el miedo. Cuando decimos, y me recuerda mucho a cómo empiezan los diálogos de Platón de la juventud, porque Sócrates siempre está preguntando qué es eso que entendemos por justicia, por bondad, porque siempre creemos que estamos diciendo y pensando lo mismo y puede ser que no. Miedo en el terreno de lo cotidiano, porque a ver, la filosofía también bebe de la cotidianidad, solo que empieza a descartar o a revisar si nuestras definiciones se sostienen. Normalmente dicen es un sentimiento, pero para la filosofía, para el haber de la filosofía, no nada más se reduce a ser un sentimiento, como algo que llega por algo que ocurre en lo externo, porque finalmente el miedo puede incluso acontecer, esa sensación de malestar, por cosas que no están presentes.
No sé si han tenido esta situación en la cual, bueno, yo que vivo con ansiedad la he tenido con frecuencia. Y es que yo estoy ideando escenarios y algunos me aterran. O sea, con respecto a algunos tengo mucho malestar y esa cosa no está ocurriendo, no está aquí conmigo en el cuarto, ¿no? No está presente. Ese escenario catastrófico número 422 no está presente, ¿no? Entonces, sí, es un malestar anímico, pero no necesariamente es un sentimiento que se detone inmediatamente por algo que está en contacto con nuestro cuerpo o con nuestra primera impresión corporal. Eso es importante precisarlo, porque a lo mejor eso nos distancia también o nos pone en diálogos interesantes con otras disciplinas como la psicología pudiera ser. Sí, y es que ahorita no me dejará mentir, Danae, en el bloque anterior, justamente como que hacíamos estas reflexiones de, inclusive hasta pensábamos como qué sería, o cómo vivimos el miedo, mejor dicho, ¿no? Pareciera algo muy normal, pero también en ocasiones hasta pensamos que no siempre es negativo, o bueno, mejor dicho, replanteo esto, como que siempre vemos el miedo como algo negativo, pero en ocasiones también el miedo como que nos mueve, ¿no? Pero luego en esta etapa posmoderna, ¿no? O en estos nuevos contextos, hasta en la virtualidad, cómo nos generan muchas cosas a nuestro alrededor, ansiedad, y hablábamos mucho de eso, de las cosas que nos pueden llegar a generar ansiedad, ante la incertidumbre, ¿no, Danae? Sí, totalmente. Y ahorita que decías eso, bueno, el miedo posmoderno, un miedo a los peligros reales, ¿no? Anteriormente decíamos esto de, bueno, yo que tengo apego evitativo, el miedo al rechazo, y corro antes de que alguien me rechace, ¿no? O sea, como que yo mismo lo hago. Pero en la era posmoderna, pues hay peligros reales y hay peligros que vienen, eso, ¿no? Desde nuestra cabeza o esa incertidumbre en sí misma. Y pues sí, vivimos en una era en la sobreinformación y de la posverdad, ¿no? Y aparece esto que genera como angustia a ciertas certezas porque las desconocemos. ¿De qué manera la infoxicación alimenta nuestros temores colectivos? ¿Qué piensas? Miren, está buena la pregunta. O sea, si yo siempre me paro mucho desde el jardín de los epicúreos y yo pienso en términos epicúreos muchas cosas y me parece que hablaron del miedo en términos de, aunque yo me estoy remontando a la antigüedad helenística y parece que ya boté la pregunta a la estratosfera, en realidad no tanto. La cosa es que desde ese momento muy clásico del pensamiento, Epicuro de Samos, que era el filósofo que dirigía, digamos, la escuela del jardín, planteaba que el miedo puede venir por dos cosas. Porque en efecto hay malestar físico y queremos evitarlo o prevenirlo. O por otro lado, porque no conocemos y la incertidumbre nos genera gran agobio. Lo está diciendo un personaje de la antigüedad clásica, de nuevo. Entonces, esa experiencia es muy humana. Lo que yo creo que sí diría un epicurio contemporáneo es que ahora la cantidad de fenómenos ante los cuales no tenemos mayor certeza son bastantes y que además la cantidad y la facilidad para que se dispersen bulos es apabullante. Entonces todo el tiempo estamos bajo peligro de caer en falacias, en imprecisiones. Hay gente que se irrita con políticas públicas que, por ejemplo, aparecen en el periódico y el titular es sensacionalista porque quiere clickbait, porque quiere que la gente los lea, porque ahora si no te leen, pues pereces. O sea, si no te ven, si no hacen clic en tu enlacito, estás compitiendo por la atención de la gente con 1001 cosas más. Entonces, tienen que ser todavía más sensacionalistas. Y digo todavía más porque, pues bueno, los medios de comunicación pueden o no operar bajo un marco ético de tratar de ser precisos, ¿no? Pero normalmente la precisión no vende. Entonces ahí tenemos problemas de atención, económicos o marketing, y por otro lado, pues el problema de la verdad, ¿no? Epicuro, por ejemplo, decía, pues hay gente que se la pasa vendiendo bulos con respecto a que van a leernos el futuro y nos van a decir los adivinos qué es lo que va a pasar y nos leen el oráculo, y él dijo, en realidad, ustedes quieren calmar los miedos, no tienen ninguna garantía de que eso vaya a ser de hecho como están leyendo o anticipando, y por otro lado están mercando o lucrando con el dolor de la gente que no sabe cómo vivir la incertidumbre. Y entonces lo que proponía la escuela del jardín era, vamos a aprender a evitar lo mejor que podamos los momentos de incertidumbre, porque esos van a llegar, no siempre vamos a saber. Por otro lado, por eso veían
muy bueno el ejercicio del conocimiento, la vida contemplativa, es decir, el tratar de aprender un poco más sobre diferentes cosas, porque eso apacigua. O sea, es el entender que algo no es peligroso, apacigua. Y lo pongo en un terreno sociológico contemporáneo. Por ejemplo, en el campo de la salud pública. Cuando no se sabía hacia la década de los 90, principios de los 2000, qué onda con el contagio del VIH y no se tenían suficientes herramientas para la prevención, porque todavía no se dimensionaba y todavía no se esparcía el saber más erudito al respecto, las investigaciones disponibles, pues las personas tenían mucho miedo y lo que se difundía como en los titulares es la enfermedad de la comunidad homosexual. Los gays van a contraer VIH, ¿no? Bueno, decían SIDA, de hecho, ni siquiera como que hacían esa distinción. Si se fijan, pues las impresiones, en este caso diríamos incluso conceptuales, generan más miedo y agobio de lo que logran calmar. Entonces, se me antoja como un poco que pensar la posmodernidad como una etapa para el ecosistema social, lo que hace es que estemos más expuestas a mayor cantidad de información en menor tiempo y que tengamos que hacer todo el tiempo un ejercicio de discernimiento o que si no lo estamos haciendo, pues vayamos al vaivén de las notas y de la información alterada que podamos estar consumiendo y que si no hacemos la pausa crítica, pues seguramente vamos a terminar muy bailadas de la fiesta del miedo porque mala noticia por acá y ni siquiera filtré, ni siquiera discerní si una es un poquito más certera que otra, si hay un medio de contraste con eso, si las fuentes de las cuales se nutre la nota o el video que estoy viendo son fuentes oficiales o un poco ya justo por la dinámica de la maximización de las reproducciones, pues dijo algo súper impreciso o a lo mejor no iba así, ni siquiera entendieron cómo va la política pública, ni siquiera entendieron qué es lo que está pasando en el conflicto bélico en otro país, pero ya están afirmando categóricamente como si supieran y la gente se asusta. Sí, y de hecho creo que, bueno, ahorita me vino a la mente lo que acaba de suceder ayer y que va a seguir sucediendo de acuerdo, según dicen, y que también fue nota nacional y seguramente si se meten a revisar la van a encontrar, sobre estos simulacros de narcobloqueos, ¿no? Y entonces justamente se me viene a la mente porque en muchos chats de WhatsApp específicamente, yo empecé a leer comentarios que decían, uy, pues ya se acabó la tregua que traía el mundial, ¿no? Entonces, esto quiere decir que identifican que después de la euforia mundialista viene ahora sí la realidad, ¿no? Y esta realidad que nos lleva a los narcobloqueos, a conflictos armados y a este tipo de situaciones que ya habíamos venido viviendo, ¿no? Y entonces también me lleva a pensar en lo que vivimos y lo platicamos también un poco, Dana y yo, el 22 de febrero, ¿no? O sea, esta psicosis masiva que se generó por el exceso de información, el uso de inteligencia artificial para hacer o recrear videos, y bueno, había una psicosis. Y entonces, justamente esto, o sea, cómo el exceso de información al que tenemos acceso también nos puede llevar a este miedo desmedido, a una falta de certeza, porque pues a final de cuentas no sabemos si va a suceder o no, pero ya hay algo que nos está, digamos que predisponiendo, ¿no? A sentir ese temor. Y en ese sentido, pienso mucho en la mercantilización del miedo, ¿no? O sea, cómo también las estructuras formales del Estado, la iniciativa privada también está utilizando en mucho el miedo pues como un mecanismo, ¿no? Para vendernos, por un lado, se nos va a vender el miedo y después se nos presenta una solución. O sea, ¿tú qué piensas sobre esta idea de la mercantilización del miedo, Dan? Creo que se ve en muchos lados y que además es justo, aludo a esto porque parece que las estrategias de marketing se basan bastante en eso. O sea, es en lo que nos genera gran emoción, pero el miedo y el odio son como emociones desde donde te puedes arraigar, apalancar muy potente para posicionar un discurso o un mensaje. Y como digamos que más bien guiarnos por esas emociones primarias, no frenamos tan fácilmente una vez que sentimos, porque logran gatillar la emoción, ¿no? Ese malestar. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden vender? No, pues nos venden un sinfín de cosas, ¿no? En lugar de pensar, por ejemplo, ayer estábamos hablando de salud pública.
En lugar de pensar en esquemas preventivos, en inversión a salud en general, pues lo que se nos venden son productos mercantilizados que son un paquetito, para que te cures o para que te alivies o para que no te enfermes. Y pues las pólizas de seguros médicos van a la alza en muchos de los casos. Y si hay garantía de que nos vayamos a enfermar, pues no tenemos garantía, nadie quiere enfermarse. En general no es una experiencia a la que uno esté aplaudiendo y quiera ir con un tantillo. Quiere prevenir la enfermedad. No siempre tenemos los medios para prevenir la enfermedad, pero el miedo lo que nos va a hacer es buscar, pues sí, generar alguna pauta de prevención que consideremos óptima. Podemos pensar en el escenario que es más probable que nos enfermemos a que, no sé, el sector salud empiece a invertir más en prevención y en modelos que nos permitan hacer ciertas otras cosas, pues cegamos las alternativas y decimos, pues ni modo, si tal aseguradora me va a vender el paquetazo carísimo, ni modo, yo pago la póliza porque no vaya a ser que me vaya a enfermar. O, por ejemplo, en términos de política, Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense que de hecho sigue viva, habla del miedo como una emoción política y dice que es pues una emoción muy fuerte porque implica la seguridad de seres queridos o propia. No queremos deshacernos en realidad del miedo, nos parece que es útil en muchos sentidos. Sin embargo, en un mundo que es peligroso o se percibe peligroso como en el que estamos habitando, ese temor va a dividir personas, va a minar proyectos con capacidad colaborativa o constructiva. Me encanta un ejemplo que ella da en este libro que creo que se llama Las emociones políticas. Dice que la arquitectura urbana, de hecho, a veces termina traduciendo eso. La voy a citar porque dice, la arquitectura urbana crea modos de vida que a veces fomentan la amistad, pero a veces también refuerzan el miedo. Siempre hay motivos para el miedo en las ciudades. La delincuencia, la volatilidad del empleo, la diversidad de grupos y lenguas. La arquitectura puede contribuir mucho a exacerbar temores hasta convertirlos en una hostilidad abierta o calmarlos, fomentando la solución de problemas desde el espíritu de la fraternidad. Es decir, incluso cómo construimos los espacios, cómo los dimensionamos y cómo los articulamos, ¿quién podría hacer una política de miedo? Y con eso, de decisión, de rechazo, de separación, tenemos un caso activo en el área metropolitana de Guadalajara. Seguro no es uno, seguro habrá muchos, pero es una barda que está separando una colonia en dos partes. Muchas personas que vienen de la zona más pobre de esta colonia, lo que hacen es, por unas bocas de tormenta, que son unos huecos que están al pie de la barda, se cruzan al otro lado, porque si no tienen que rodear la barda y son unos 10, 15 minutos de caminata. Hay personas de la tercera edad, infancias, mujeres, que dicen, a ver, si yo camino todo esto, no sé por aquí de hecho. Pero las personas del otro lado de la barda dicen, nosotros no les queremos aquí, porque si ustedes empiezan a caminar en ser libre tránsito, pues la colonia se va a hacer más peligrosa. Interesante eso que mencionas, porque el miedo, sí, lo decíamos anteriormente, ¿no? El miedo como control de los cuerpos, de las ciudades, así que no tiene sentido. Tristemente, y siempre estamos muy tristes, porque viste cuando se está poniendo buena la conversación y tenemos que terminar, se acabó el blog. Pero Dani, muchas gracias. En realidad, yo soy un fan de tu página porque haces un ejercicio de comunicación muy chido. Entonces, muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu sabiduría, y a las personas disfrutas de acá nos es muy grato. Muchas gracias. Sí, oye, compártenos nuevamente tus redes sociales y proyectos en los que estés trabajando ahorita para que la gente sepa y pues te pueda seguir. Me encuentran en redes sociales como @theaflourishment y estoy colaborando con Max Ramillo justo en Gatitos, el programa de la Coyotera Radio Comunitaria. Ahí nos pueden escuchar todos los lunes a las 7 de la noche. Pues muchas gracias. Después te vamos a invitar para seguir este diálogo, y muchos otros. Y pues bueno, seguimos aquí en Disoluta, nos vamos a un corte, pero volvemos unos minutos. Muchas gracias. Hay historias que incomodan y otras que transforman. Flores Rebeldes, un espacio dedicado a las mujeres activistas que con su lucha están cambiando el mundo. Voces valientes, historias que inspiran y resisten, que florecen incluso en los terrenos más difíciles. Escúchanos todos los viernes, cada 15 días, a la 1 de la tarde. Flores Rebeldes,
porque donde hay lucha, siempre hay vida. La ciencia y la ingeniería también se impulsan desde la innovación de mujeres jóvenes. Mujeres con Ciencia e Ingeniería es un espacio para conocer, reconocer e inspirarnos con las historias de mujeres que transforman el mundo. Impulsado por WI, UPITA y PN. Escúchalo los miércoles a las 3 de la tarde y no te pierdas su repetición los domingos a las 10 de la mañana. Estamos de vuelta en Disoluta. Les recordamos que este es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Nos escuchas a través de CIMAC Radio. Síguenos en Instagram como @disoluta_podcast. También sigue a CIMAC en sus redes sociales como @CIMAC Radio y @CIMAC Foto. Y pues bueno, ya estamos de vuelta. Les recordamos que hemos estado desarrollando en este programa un tema que pareciera común, pero que es como, pues lo vivimos de forma muy diferenciada, ¿no? Pero es como muy regular el escucharle y estamos hablando acerca del miedo. Ya platicábamos en el primer bloque acerca de cuestiones generales, de cómo vivimos el miedo, les platicábamos algunas experiencias, tanto Danae como yo. Y bueno, en el segundo bloque nos acompañó Dania Ayala de Flourishment, para que la encuentren en sus redes sociales. Y pues hablábamos ya desde un aspecto más filosófico, social, ¿no? Acerca del miedo. Y pues bueno, llegamos a este último bloque en el cual queremos hacer nuestras reflexiones finales, Danae. Y la verdad es que este tema da para mucho, podríamos aquí irnos de largo, pero creo que no hemos dicho qué es el miedo para cada una. ¿Qué es el miedo para ti, Viol? Yo creo que para mí el miedo es una combinación de un montón de cosas. Dependiendo del momento y de lo que hable, el miedo puede ser, por ejemplo, el miedo a la certeza, ¿no? O mejor dicho, desde la certeza. ¿Qué quiere decir esto para mí? Bueno, que el yo saber que hay cosas que van a suceder y que, digamos, es que es como, ¿cómo decirlo? Es una dualidad. Como que mi miedo, o para mí el miedo es una dualidad de certezas y falta de certezas. Y que se pueden ver mezcladas en una misma cosa. ¿A qué voy con esto? Yo puedo tener una certeza y mi única certeza a lo mejor es que voy a morir, ¿no? Y la certeza que tenemos muchas personas. O sea, salvo que suceda así un avance científico enorme y viva por siempre, que lo dudo, pero es la única certeza. Drácula, sí, Nosferatu, sí, así es. Pero en tanto no sepamos si eso pueda suceder o no, mi única certeza es que voy a morir. Pero en ese inter, la falta de certeza de saber cómo voy a morir, eso sí me puede generar miedo. El preguntarme voy a morir de una forma amigable, no amigable, violenta, ¿qué sucederá después de que muera? O sea, por eso digo que es como para mí es como una dualidad, que sí, creo que sí podemos tener, o para mí el miedo es algo que podemos manejar y controlar, siempre y cuando sea de algo que dependa de nosotras como personas. Porque entonces en el primer bloque hablábamos de estas situaciones de Estado que luego suceden, conflictos, guerras, lo que sucedió recientemente en Venezuela con este terremoto. O sea, hay cosas que no vas a tener o que son cosas que salen de tus manos y que entonces podrás tener mucho miedo, pero pues no sabes cuándo va a suceder. Entonces, también creo que un poco el miedo surge cuando tenemos conciencia de que algo puede suceder así, de forma abierta. No sabemos cuándo, pero sabemos que, o hay una certeza de que puede suceder, ¿no? Y mientras no tengamos esa certeza o mientras no conozcamos ese algo, pues ¿cómo vamos a tener miedo de algo que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, para mí el miedo es un poco eso, como una dualidad que podemos manejar, que podemos controlar
pero que también es muy incierta. ¿Para ti qué es el miedo, Danae? Me gusta el término que utilizas. Yo me considero una persona muy miedosa. Por mucho tiempo yo creo que me iba a dormir al cuarto de mi hermano cuando estábamos pequeños porque pues me imaginaba cosas o veía cosas en la oscuridad que después prendía la luz y pues no era la señora o no era el mono, no era nada, solo era el perchero con las bolsas y las mochilas, ¿no? Pero para mí justo creo que el miedo es, pues, es que a veces, y lo mencionábamos anteriormente, como lo que está alrededor puede ser tan adaptativo a esa emoción, porque sí, el miedo pues es una emoción, un mecanismo para adaptarnos el ser humano. Eh, y creo que me gusta, creo que lo englobaste muy bien. Creo que voy a citar de nuevo la dualidad, porque el miedo puede ser algo que te hace moverte, te incomoda y te vas, ¿no? Te da miedo. Como yo cada vez que soñaba con Michael Jackson y me incomodaba y pues me iba a dormir al cuarto de mis papás o con mi hermano, ¿no? Pero también el miedo, pues puede llegar a paralizarte, ¿no? A veces pensamos de que no, si me asaltan o si me dicen algo, yo les voy a decir. Y pues en realidad puede ser que no, o sea, que te paralices y también, pues es un mecanismo de defensa de tu cuerpo, ¿no? Como, a ver, wow, espera, no te muevas, quieta, ahora sí que quieta, tiesa. eh, pero sí creo que es una dualidad, o sea, depende cómo tú lo veas. Puedes ver desde quizás un punto del vaso medio lleno y quizás desde otro lado puedes ver el vaso medio vacío y eso creo que para mí es el miedo, o sea, no necesariamente es algo negativo, sino más bien es algo adaptativo, ¿no? O sea, creo que pues ya lo referenciabas tú, ¿no? Lo más cercano, pues la certeza más grande es que nos vamos a morir, ¿no? Y a mí en lo particular eso no me genera un miedo, no me genera el miedo a la muerte, sino más bien me genera, como tú lo referías, ¿cómo va a ser eso? Si voy, o sea, a mí me da mucho miedo pensar que voy a morir quemada, o pensar que voy a morir ahogada, ¿no? O torturada. O sea, eso a mí me da mucho miedo, pero en realidad el miedo a la muerte no está, sino más bien lo que hay detrás de esa muerte, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si voy a agonizar, si voy a terminar en un estado vegetativo. O sea, creo que es más eso, pero pues eso no lo puedo controlar también, ¿no? O sea, pasará como tenga que pasar y será como tenga que pasar, ¿no? O sea, creo que es bien importante como poner, saber ese límite, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Entonces hago cosas para prevenir que me vuelva a doblar el tobillo, ¿no? O que no puedo prevenir. Pues no puedo prevenir que, pues, que me vayan a desaparecer, que un día en la noche ya no regrese, que sea violada, o sea, que sufra violencia. Creo que hay ciertas cosas ahí que no puedo prevenir. Y hay otras que por miedo también, pues, he escuchado muchas mujeres que por miedo, pues mejor no salen de sus casas, por miedo no me pongo lo que me quiero poner de ropa, por miedo no me relaciono con hombres o por miedo, como que también tiene ahí, sí, como tú lo dijiste, es una dualidad, ¿no? O sea, creo que lo probaste muy bien, estoy de acuerdo con eso. Sí, y sabes que también, Danae, creo que también hay miedos que están en nuestra cancha y, por ejemplo, leyendo a Audre Lorde, leyendo a Bell Hooks y a otras tantas autoras, muchas de ellas en sus análisis teóricos, históricos, sociológicos, antropológicos y demás, muchas de ellas hablan acerca del miedo, ¿no? Hablan acerca del miedo, de cómo el miedo puede robar la voz, ¿no? Ya como tú bien lo decías, puede paralizarnos, el miedo nos puede hacer retroceder en cosas, ¿no? Por ahí les recomiendo el libro de Audre Lorde que se llama La hermana, la extranjera, y que es como un conjunto de
ponencias, reflexiones que hace Audre Lorde, y en mucho de todo el contenido que está en él, en este documento, pues habla del miedo, ¿no? De cómo desde el miedo es que ella comienza a generar conciencia, y entonces desde el miedo que tenía por estar silenciada, por ser racializada, discriminada, es que pues comienza a reflexionar, y a reflexionar de por qué tenían que ser las cosas distintas, ¿no? Muchos silencios, y eso también lo aborda mucho Bell Hooks. Bell Hooks habla mucho acerca de la importancia de la voz, y muchas personas en ocasiones no alzamos la voz, no nos hacemos escuchar en ciertos espacios por miedo al que dirán, por miedo a ser juzgadas, por medio a ser exiliadas, separadas, segmentadas, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso me gusta mucho este texto de Audre Lorde, así como el de muchas otras mujeres que han hablado acerca de eso, ¿no? Creo que también es importante el hacer pues hablar de esto, ¿no? También por ahí Sara Ahmed ha hablado en su libro específicamente de vivir una vida feminista. Creo que en mucho, si leemos todo lo que refiere en este libro, ella habla mucho acerca de provocar infelicidad en otras personas, ¿no? Y provocar infelicidad no en un sentido negativo, sino en romper estructuras. Y romper estructuras creo que también nos habla mucho de romper este estigma que hay en torno al miedo, ¿no? No quiere decir que el miedo sea bueno, no quiere decir que el miedo sea malo, pero sí creo que desde nuestros lugares, desde los que nos enunciamos, desde donde estamos situadas, creo que podemos resignificar muchas cosas. No porque quiera romantizar el miedo, no. O sea, también es inevitable hablar de que las estructuras, y ya lo mencionamos un poquito, las estructuras formales del Estado, esta nueva forma de hacer política, infundiendo miedo en la colectividad, es un hecho. O sea, las personas a veces no salimos a la calle porque no hay certezas por parte de los gobiernos, porque tenemos este temor, ¿no? Entonces, creo que no se trata de romantizar el miedo, pero sí verlo como una parte que está presente y que va a estar siempre presente, pero también pensar en que se puede transformar, ¿no? Ese miedo, como lo hemos venido viviendo, y podemos, digamos, que hacer que juegue a nuestro favor, Danae. Sí, justo. Me voy a permitir citar a Sara Ahmed. Ella plantea algo bien bonito. Dice que las emociones no viven solamente dentro de las personas, también circulan entre los cuerpos y organizan la vida social. Y por mucho tiempo, también lo que mencionabas de Bell Hooks, pues era una manera, ¿no?, de controlarlos, sigue siendo incluso una manera de controlar los cuerpos, lo vemos, y también el miedo al cambio, a lo desconocido, ¿no? Lo vemos ahora con este movimiento de deshacer el voto, ¿no? Quitarnos eso que tanto hemos peleado las mujeres. Eso, por ejemplo, a mí me da miedo. Como este movimiento de, pues sí, quitarnos nuestros derechos a las mujeres, viene también, creo que justo, pues del miedo como mecanismo de control, ¿no? Como esa manera de organizar los cuerpos y organizar una vida social, viene también justo de ahí del desconocimiento, ¿no? Mucho de eso es por la falta de información. Sí, y de hecho, voy a seguir retomando en lo que resta a Audre Lorde. Y ella, desde su postura como mujer negra racializada, ella hablaba justamente de que el hombre negro, por miedo, buscaba dominar a la mujer, ¿no? O sea, ella hablando desde su vivencia muy particular, ¿no? Pero creo que justamente
me hace mucho sentido esto que mencionas, Danae. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo con esta regresión de derechos, ¿no? Con este obstáculo a la progresividad de derechos de las mujeres que está sucediendo en muchos lugares, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en El Salvador, bueno, en muchas partes del mundo? No es otra cosa que el miedo de un sistema que no puede o que no concibe que las mujeres podamos tener agencia, que las mujeres no podamos tener esta autonomía, y entonces ven en esta autonomía de las mujeres un riesgo para sus intereses capitalistas, corporativos. Yo lo observo así, ¿no? Entonces, digamos que el miedo lo podríamos ver en diferentes espacios. ¿Por qué la gente quiere asumir el poder desde esta lógica, digamos, masculinizada, androcéntrica? ¿Por qué ese tipo de poder? No es otra cosa más que por miedo, ¿no? O sea, ¿por qué buscas dominar a alguien más? Por un miedo de tú verte vulnerable, ¿no? O de que ese sistema o de que esas personas que ejercen ese tipo de poder y ese ejercicio de dominación, pues se sientan vulneradas y se sientan menos frente a un sistema que les ha dicho que son personas todopoderosas, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido esto que dices, Ana. Sí, porque inclusive en lo personal, cuando salimos de nuestra zona de confort, pues nos genera un miedo, ¿no? Y justo eso, a la incertidumbre, a que no salga como queremos, pero también, pues sí, y bueno, Foucault lo refiere muchísimo, como el miedo en los espacios, y Rita Segato también un poco. Y todo esto de cómo va esto, que también es un movimiento, ¿no? O sea, el que el Estado legitime conductas o acciones que vayan en contra de unos, pues también nos segrega miedo, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que estuve en un curso de desaparición forzada para entender cómo iba todo esto, y el miedo que te genera el tener tanta información es también pues algo apabullante, ¿no? O sea, cómo vivimos en un mundo de la era de la información, y entre más información, más poder, pero qué miedo tener tanto poder y tanta información de saber, ¿no? Porque entonces vives anticipando lo que puede pasar, pero vives pues, no, en realidad no vives el mundo, ¿no? No lo disfrutas, porque siempre estás pensando en lo que pudo ser. Pero también quisiera hablar de esos miedos que descubrimos que en realidad nunca fueron nuestros, ¿no? Que fueron puestos. Hace poquito saqué mi licencia de conducir, y mi mamá era el miedo de: es que no te vas a poder estacionar, ¿no? No lo vas a pasar, mejor yo te voy a llevar. Y fue como, a mí no me da miedo, a ti es que te da miedo, ¿no? O no ir a ciertos lugares porque algo iba a pasar o porque pasó un tiroteo. Y en realidad es un miedo que te vas adquiriendo, ¿no? Te van pegando esa sensación temerosa, y entonces no son esos miedos tuyos, sino simplemente son miedos que descubriste, que te las creíste, pero que en realidad no eran tuyos, nunca lo creíste de esa manera, ¿no? Sí, creo que tenemos como un catálogo de miedos adquiridos, ¿no? Y que nos van, digamos que heredando, y que también de esta manera nosotros vamos heredando a otras personas. Pero sí, creo que este tema nos puede dar para hablar horas y horas y horas. Lamentablemente, pues se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan unos segunditos, y lo único que quisiéramos es invitarles. Como ustedes saben, en Disoluta lo que hacemos es tirar netas y generar reflexiones, y les invitamos a eso, ¿no? Les compartimos un poquito de nuestra perspectiva acerca del miedo en esta época posmoderna, con el acceso a internet e inteligencia artificial,
nuestra invitada les dio un panorama todavía mucho más amplio acerca de esta lógica del miedo. Y pues nada, queremos que ustedes sigan reflexionando, esperamos y lo puedan hacer, y de hacerlo nos compartan cuáles son sus reflexiones. Y pues se nos acabó el tiempo, Danae. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que Disoluta es un proyecto de CIMAC Radio y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, ACE. No olviden seguirnos a través de @podcast y también a las redes sociales de CIMAC como CIMAC Radio, @CIMAC Radio y @CIMAC Foto. Y pues nos vemos, personas disolutas.